Bueno, muy buenos días. Nosotros somos Santiago Garzón, Santiago Vargas y Sara Piñeros y el día de hoy vamos a repasar sobre monoartritis y poliartritis. Entonces, comenzando con monoartritis, tenemos que la definición es que es un proceso inflamatorio localizado anatómicamente en una articulación con presencia de dolor y signos locales de inflamación, es decir, calor, dolor, rubor, tumefacción y pérdida de la función. En cuanto a la anamnesis, uno tiene que saber cuántas articulaciones están afectadas. ¿Por qué? Porque puede llegar un paciente que dice que solo le ha afectado una articulación, pero al momento del examen físico no puede ver que más de una articulación está inflamada. Entonces, siempre toca mirar eso. Lo otro es distinguir si es un dolor inflamatorio mecánico. Normalmente un dolor inflamatorio se dé con el movimiento, en cambio el mecánico suele agravarse con el movimiento. Esta debe ser la cronicidad, es decir, cuánto tiempo lleva ese dolor, descartar antecedentes de traumatismo y un proceso séptico, forma de aparición, si apareció súbitamente, si fue progresivo, y mirar antecedentes heredofamiliares y personales, pues porque esto nos puede orientar hacia el diagnóstico. Entonces, en el examen físico deberíamos buscar datos sobre sinovitis y derrame articular. Se debe mirar los arcos de movimiento y la articulación afectada buscando limitaciones en la movilidad, tanto activa como pasiva. Y es muy importante hacer todo un examen físico completo. ¿Por qué? Porque la monoartritis puede ser la manifestación de una enfermedad sistémica. Entonces, si digamos tiene fiebre, se puede buscar hallazgos de artritis séptica. Si tiene úlceras en la cavidad oral, podemos pensar en una enfermedad de Behçet o en un lupus eritematoso sistémico. Si hay uveitis, pensar en una enfermedad de Behçet o sarcoidosis. Y así. Entonces, ¿cuáles son las principales etiologías de monoartritis? Tenemos que en primer lugar están los depósitos de microcristales, luego está la artritis séptica, la osteoartritis y los traumatismos y necrosis ósea avascular. Entonces, hablando de cada una de estas patologías, tenemos que el depósito de microcristales, pues la historia, hay un antecedente de cuadros repetitivos de monoartritis autolimitados. Las principales causas son la gota, condrocarcinosis y depósitos de hidroxiapatita, siendo la gota el más común. Entonces, esta última se caracteriza por un predominio de aparición nocturna, de forma súbita, intensivamente elevada, con datos locales de inflamación, con eritema, edema y calor, que es como habíamos descrito una monoartritis. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Tenemos que hay criterios mayores y criterios menores. Entonces, cualquier criterio mayor, que es decir, encontrar cristales en el líquido sinovial, son diagnósticos, mientras que 6 de estos criterios menores que vemos en pantalla también son diagnósticos para gota. ¿Cómo tratamos la gota? Para el tratamiento agudo podemos usar colchicina, corticoides y AINES, y para tratamiento preventivo podemos usar alopurinol. Entonces, lo otro que en servicios de urgencia sí llega que toca descartar pues urgentemente es una artritis séptica, pues porque es una urgencia quirúrgica y se debe pues manejar lo antes posible. Normalmente se caracteriza por un dolor intenso, dificultad en la movilidad, como infección en la articulación y presencia de calor a la palpación. Las articulaciones que normalmente están afectadas son articulaciones grandes, es decir, digamos la rodilla y la cadera. Algunos factores de riesgo está la diabetes mellitus, infecciones cutáneas, neoplasias, cirrosis hepática, traumatismos previos, tratamiento con corticoides o personas con inmunosupresión. En cuanto al tratamiento, pues debe ser quirúrgico y se debe iniciar con antibióticos. Entonces, dependiendo del cultivo, vamos a usar cierto tipo de antibióticos en gram positivos. Podemos usar clorxacilina, mientras que en gram negativos podríamos usar ceftriaxona o cefotaxime. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la osteoartritis. Entonces es una enfermedad degenerativa del cartílago articular. Es una artropatía inflamatoria que involucra el cartílago hialino, la membrana sinovial y el hueso subcondral. Esto ocurre porque se da una alteración entre la síntesis y la degradación de la membrana extracelular del cartílago. Y entonces se van a empezar a involucrar procesos bioquímicos que están mediados por citoquinas que participan en la remodelación ósea y en la destrucción articular.
La epidemiología según la OMS es que la osteoartritis afecta al 80% de la población mayor de 65 años en países industrializados. Es la enfermedad reumática con mayor prevalencia en la población adulta y ocurre principalmente en las manos con un 70%, el 40% con pies, el 10% en rodillas y el 3% en la cadera. Produce además discapacidad del aparato locomotor y afecta el 9.6% hombres y 18% en mujeres. Sus signos y los síntomas, el principal pues es dolor, entonces las articulaciones afectadas duelen durante o después del movimiento. Los pacientes pueden presentar rigidez, que es más notoria en la mañana al despertarse o después de estar en periodo inactivos. Tienen sensibilidad, entonces la articulación se vuelve sensible al aplicar un poco de presión sobre ella o cerca a la articulación afectada. Los pacientes también pierden la flexibilidad, entonces se dificulta la movilización de la articulación en todo el rango de movimiento. Ellos experimentan una sensación como chirriante al usar la articulación y la presencia de chasquidos al caminar. También un signo es la presencia de los osteofitos, que son los pedazos de hueso que se palpan como bultos duros y que pueden formarse alrededor de la articulación afectada. Y por último pueden también producir edema hinchazón, que es la inflamación de los tejidos alrededor de la articulación que está afectada. Entonces, estudios imagenológicos. El primero, el principal, es la resonancia magnética nuclear, que se puede hacer por un mapa TW, por una técnica de refuerzo con gadolinio, una proyección en tiempo corto, una espectroscopia de cartílago. El segundo es la ecografía, que lo que va a permitir es valorar las erosiones óseas de las articulaciones en las fases iniciales. Con los rayos X se tiene la clasificación de Kellgren y Lorenz, que va del grado 0 al grado 4. Entonces el grado 0 es normal, el grado 1 es un grado dudoso, el grado 2 es leve, el 3 es moderado y el cuarto es grave. Y por último se puede aplicar la artroscopia, que es un método muy fiable que sirve no solo para el diagnóstico de esta enfermedad, sino para evaluar la gravedad de las lesiones y el tratamiento de las mismas. Entonces el tratamiento, lo primero son medidas de ahorro articular, entonces lo que se les recomienda a los pacientes son estrategias pues para evitar la progresión de la enfermedad. Entonces se les dice, por ejemplo, que usen bastones contralaterales, que usen calzado adecuado, que trabajen sentados si tienen que estar mucho tiempo en el trabajo, que eviten realizar cuclillas de forma constante, que se ayuden con pinzas largas para recoger objetos del suelo, que eviten el uso frecuente de las escaleras o que eviten la silla y camas de baja altura. En el farmacológico está el uso de pomadas y cremas de uso tópico como la capsaicina, el paracetamol, los opiáceos, los corticoides, el uso de AINES, el sulfato de glucosamina, el condroitin sulfato, el ácido hialurónico intraarticular, la diaceirina y los insaponificables de plata y soya. En las cosas quirúrgicas está la osteotomía valguizante, la artroplastia, la artrodesis en pocos casos suele utilizarse. Y fisioterapéutico es básicamente que los pacientes se sometan a masajes, a corrientes, ultrasonidos, termoterapia, kinesiterapia y ortesis. Bueno, de la otra que les voy a hablar es de los traumatismos y necrosis ósea vascular. Entonces, esto es la muerte del tejido óseo que se produce como consecuencia de la falta de irrigación sanguínea. Eso también recibe el nombre de osteonecrosis. Entonces, este proceso inicia con fracturas pequeñas en el hueso y con el tiempo van a provocar el colapso del hueso. Se asocia con el consumo prolongado de esteroides en dosis altas y con la ingesta excesiva de alcohol. Puede presentarse cualquier edad en la cual ocurra un traumatismo en el paciente, sin embargo, la frecuencia es mayor entre los 30 y los 50 años. Bueno, las causas, pues como les había dicho, es un traumatismo óseo o articular. También se produce por la formación de depósitos grasos en los vasos sanguíneos y por enfermedades específicas como la de Gaucher o la anemia de planocítica. Los factores de riesgo son los traumatismos, el uso de esteroides de larga data, el consumo excesivo de bebidas con alcohol, el uso de bifosfonatos, tratamientos médicos como la radioterapia o trasplante de órganos y el consumo de tabaco. Las enfermedades que se asocian con esta patología son la pancreatitis, la diabetes, la enfermedad de Gaucher, el VIH o el SIDA, el lupus eritematoso sistémico y la anemia. Entonces, ¿cómo se trata? Se puede tratar con farmacociterapia o con procedimientos quirúrgicos. Con los fármacos hay AINES el Binosto, que es el mismo alendronato, las estatinas, los anticoagulantes, se le recomienda mucho al paciente descansar y realizar ejercicios para la articulación afectada. Se recomienda también la estimulación eléctrica en casos ya más avanzados. Y las cosas quirúrgicas son la descompresión del núcleo óseo, el trasplante óseo, la reestructuración de hueso,
reemplazo de articulaciones y medicina regenerativa como última instancia también. Listo. Entonces, ya como algo más global, es decir, teniendo en cuenta todas estas enfermedades que acabamos de hablar, una de las principales herramientas diagnósticas, como ya se dijo, es la antrocentesis. Entonces, como vemos, el líquido sinovial fisiológicamente tiene una viscosidad alta, es transparente, tiene leucocitos muy bajos, es decir, menos de 200. El porcentaje en polimorfonucleares es menor al 25% y pues obviamente no hay cultivo en el gramo. Entonces, dependiendo de los hallazgos en este examen, podemos pensar en ciertas etologías. Principalmente, siempre hay que descartar, como se dijo antes, una artritis séptica, en donde el porcentaje de polimorfonucleares es mayor al 75% y la tensión y el cultivo de gramo es positivo. Entonces, otras pruebas diagnósticas que se deben hacer al momento de evaluar una monoartritis es una biometría hemática, una química sanguínea, pruebas de función hepática y ácido úrico. Además de esto, en fase aguda se puede pedir proteína C reactiva y BSG. Y algunas imágenes que se podrían pedir sería una radiografía de tórax, una ecografía y resonancia magnética. Y ya resumiendo todo esto, tenemos este algoritmo. Entonces, al momento del servicio de urgencias, pues primero hay que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. Y después de esto se evalúa el líquido sinovial, si es posible en la institución que uno esté. Suponiendo que sí se puede evaluar el líquido sinovial, si hay presencia de más de 2.000 leucocitos, se piensa en un líquido inflamatorio séptico y se debe hacer un cultivo. Si el cultivo es positivo, pues pensar en una artritis séptica y pues se debe tratar como una emergencia reumatológica. Y pues así uno va siguiendo las cosas, digamos, si el cultivo es negativo, se piensa ya es una presencia de cristales, entonces podría ser gota y así uno va a evaluar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de poliartritis. Entonces, para seguir con la poliartritis, primero que teniendo en cuenta todo lo anterior, básicamente vamos a decir que hablamos de poliartritis cuando están afectados 5 articulaciones o más. Y pues suele haber uno o más signos de inflamación en las articulaciones involucradas, que como ya vimos, dolor, limitación de movimiento, edema, eritema y calor. Entonces, en el examen físico, como mencionamos antes, tenemos que ver síntomas pues, sistémicos, entonces vamos a ver debilidad, pérdida de peso, fiebre. También puede haber afecciones cutáneas y de las mucosas. Es importante como examinar bien los ojos con una examinación oftalmológica para ver si hay uveitis, epiasteritis, retinitis. Buscar si hay linfadenopatías periféricas, hepatoesplenomegalia, o si hay hallazgos pulmonares asociados a la enfermedad. Entonces, pueden haber muchas causas y según las causas también se va a dividir el tipo del que hablemos, pero las principales causas son las enfermedades inflamatorias difusas del tejido conectivo y, por ejemplo, encontramos la artritis reactiva, las cristalinas y las infecciosas. También hay causas que no son reumáticas, por ejemplo, como la anemia panocítica, las leucemias, el hipotiroidismo, hemocromatosis y eritema nodoso. Entonces, según eso, lo vamos a clasificar en aguda o crónica. Si es menor a 6 semanas, hablamos de poliartritis aguda, y si es mayor a 6 semanas, hablamos de poliartritis crónica. Las agudas suelen estar pues, relacionadas con infecciones virales, mientras las crónicas pues estamos hablando principalmente de una artritis reumatoide. Entonces va a depender de la duración, de los tipos de articulaciones afectadas, del tipo de afección, si es simétrica o asimétrica, y del patrón clínico, si es migratorio, aditivo o intermitente. Entonces acá podemos ver como causas de ambas, tanto de la aguda como la crónica. Entonces vemos que las agudas pues, principalmente son bacterianas o virales, mientras las crónicas, como ya mencionamos, es la artritis reumatoide. Pero hay muchas más causas, entonces acá podemos observar todas. Entonces, para eso tenemos que hacer laboratorios. Los laboratorios de inicio son hemograma, uroanálisis, proteínas de fase aguda y autoanticuerpos. En el hemograma vamos a buscar citopenia, linfocitosis y eosinofilia.
En el análisis vamos a ver si hay infección, si hay proteinuria y si hay hematuria. En las proteínas de fase aguda vamos a evaluar muchas, como por ejemplo alfa-1 antitripsina, fibrinógeno y epsidina. Los autoanticuerpos son importantes cuando estamos pensando de un origen orgánico, como una artritis reumatoide, una vasculitis o de enfermedades del tejido conectivo. Y además de eso podemos pensar en serología viral y bacteriana, que solo en casos de sospecha infecciosa. Y sería eso en un principio. En imágenes de histopatología comenzaríamos con radiografía, ecografía y ultrasonografía. Dependiendo de los resultados de eso, podemos pensar en hacer una tomografía computarizada o un PET. La gammagrafía ósea y pues la biopsia no se suele usar casi, se suele usar más como para evaluar o para hacer el diagnóstico, pero las guías hablan de que no es necesario, de que ya es como última opción y se puede hacer tanto con la clínica y con los laboratorios mencionados antes. Entonces, el tratamiento inicial de los casos son como medidas generales. Entonces, es como alternar el reposo general o las articulaciones específicas, ese ejercicio y aplicar calor o frío según cada paciente. Además de eso, la hidroterapia y el uso de férulas u órtesis. Entonces, ahora sí hablando más del tratamiento como farmacológico, primero vamos a comenzar con antiinflamatorios no esteroideos, que son como el primer escalón. Su efecto terapéutico es en poco tiempo y se utiliza para el control analgésico y antiinflamatorio de los procesos dolorosos y febriles y para evitar espasmos de fibra muscular lisa. Los corticoides, pues como son de acción más lenta que los AINES, o sea, por eso se pone primero los AINES y después los corticoides. Y los corticoides porque son eficaces para tratar las manifestaciones inflamatorias de muchas poliartritis. Pero también tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios importantes. Entonces, los corticoides no están indicados siempre, sino que va a ser individualizado en cada paciente. Y en último son los fármacos antirreumáticos de acción lenta, que son capaces de controlar las manifestaciones clínicas y producción de daño articular. Se caracterizan por su latencia terapéutica, que es de 4 a 6 meses, excepto el metortrexato, que actúa de 3 a 4 semanas. Y su administración debe acompañarse pues de un control de los síntomas secundarios. Y tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, alteraciones mucocutáneas, hematológicas y gastrointestinales. Las indicaciones más características serían los antipalúdicos, como la clorquina, cuadros cutáneos y articulares, como por ejemplo en esclerodermia, que sería útil la de penicilamina. Y en las espondiloartropatías inflamatorias, las sulfasaracinas. Y hoy en día el metortrexato se considera como la primera elección, como en todos los casos, salvo que existe una contraindicación para su uso. Y eso sería todo. Muchas gracias.